imaginas que te llega a WhatsApp un audio con tu voz, pero no eres tú? Esta tecnología ya existe y si aún no lo sabes, deberías quedarte a escucharnos. Soy Nerea Luis Mingueza, doctora en Inteligencia Artificial y divulgadora, y te doy la bienvenida al podcast If Geek Then, IA en Acción, donde hablamos de la inteligencia artificial aplicada a diferentes ámbitos de la tecnología. En los episodios anteriores hemos visto cómo la IA puede ayudarnos a realizar diferentes tareas alrededor del análisis de la información o de la generación de contenido. Sin embargo, actualmente vivimos en un mundo donde sabemos que nuestra voz puede ser clonada para engañar, por ejemplo, a nuestros seres queridos o a nuestros compañeros de trabajo. Incluso nuestros correos electrónicos, que parecen legítimos, esconden estafas cada vez más sofisticadas. Si bien la IA nos ofrece, por un lado, herramientas increíbles para proteger nuestra información, por ejemplo, si queremos prevenir ataques, o sistemas de detección de anomalías, por ejemplo, para hacer detección en tiempo real, también trae consigo nuevos desafíos que tenemos que saber cómo prepararnos hacia ellos. Para hablar de todo esto hoy tengo una tremenda invitada, que es Marta Fernández Parent, Cybersecurity Manager en NTT Data, así que bienvenida. Gracias. Vamos a tener una conversación muy agradable sobre cómo la IA ha irrumpido en el terreno de la ciberseguridad. Así que para comenzar, ¿cómo describirías este momento que estamos viviendo? Porque por un lado está la inteligencia artificial generativa de la que habla todo el mundo, pero por otro lado estáis vosotros, todos los que os dedicáis pues, a hacer esa detección de amenazas, a gestionar los datos de los usuarios. ¿Qué es lo que ha pasado, Marta? Cuéntanos. Pues lo venías introduciendo tú. Al final la inteligencia artificial ha llegado al mundo de la ciberseguridad y ha cambiado radicalmente cómo se está gestionando. Porque tiene las dos vertientes, ¿no? Lo que tú ya avanzabas de cómo los atacantes la pueden utilizar, ¿no? Totalmente. Para hacer ataques más sofisticados, para manipular los deepfakes, phishing más profesionalizados, etcétera. Pero tiene la parte buena, que es que a nosotros los profesionales también nos puede ayudar a mejorar nuestros sistemas de prevención, de detección, la respuesta ante amenazas, la identificación de vulnerabilidades, automatizar ciertos procesos, eficienciar las operaciones, ¿no? Que la gente se dedique realmente a actividades de más valor añadido y automatizarlas de menos valor añadido. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Pero la IA no solo trae la tecnología. Efectivamente. La IA viene acompañada de muchas más otras cosas, entre ellas la parte regulatoria. Antes de utilizarla tenemos que entender cómo está regulada, asegurar que lo cumplimos, monitorizar que lo estamos cumpliendo. Después trae otra vertiente que viene intrínseca, la falta de talento, ¿no? Viene muy fuerte, muy rápida y no hay profesionales que sean expertos. Claro, es que estamos hablando de que hace... Pues la ciberseguridad, quiero decir, llega con Internet prácticamente, pero con la IA generativa viene hace 3 años. Efectivamente, entonces estamos en esa rampa de crecimiento del uso de esta tecnología y todavía faltan profesionales. Y la gente además se tiene que habituar a ello, ¿no? Igual que cuando apareció Internet hace años atrás, ¿no? Que la gente tiene que aprender a utilizarlo, pues pasa lo mismo. No hay buenas prácticas todavía, no se sabe, ¿no? Pero bueno, se va trabajando en ello. Entonces, pues todo esto es un reto. Es un reto. Y entonces, ¿cómo es un día a día, por ejemplo, en tu vida ahora mismo, como Cybersecurity Manager? ¿A qué cosas te enfrentas en tu día a día? Ponnos ahí algunos ejemplos. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial. De tu trabajo. O en general. Sí. Bueno, al final, en mi rol en particular, que yo soy manager en la oficina de Barcelona, yo gestiono proyectos de diferente ámbito, ¿no? Tanto de respuesta a incidentes, gestión de vulnerabilidades, los más pegados a gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento global de la gestión de la ciberseguridad, si encima le ponemos la capa de inteligencia artificial para ser más eficientes, para mí es como un reto y un cambio que todavía estamos andando porque no está aterrizado y no está 100% operativo, pero es esa transformación, ¿no? Ese plus de mejor gestión de la ciberseguridad. Claro, y al final tú eres un poco embajadora, ¿no? También de esos nuevos cambios, si queremos hacerlos o no, y cómo eso luego pervierte, ¿no? En todos los al final es proyectos. El conocer todas las necesidades que hay y decir, bueno, un caso de uso, ¿puede la IA ayudarnos? Entonces plantearlo, trabajarlo. Vale.
Genial. Y entonces estamos en ese momento de transformación, de aprendizaje completa. de cómo utilizar la IA Claro. y bueno, de eso de transformación y eficiencia. Y si se puede usar, claro, porque habrá casos donde igual pues no tiene sentido utilizarla. Vamos a O hablar... no te lo permite la regulación. Eso es, o no te lo permite la regulación. Entonces, ahí... Vamos a hablar de las ventajas, ¿no? Porque habías mencionado ya, pues, por ejemplo, cómo la IA nos puede ayudar a hacer, no sé, pues mejor trazabilidad igual de la información, de cara a si luego estamos estudiando, por ejemplo, no sé, detección de anomalías, pero también has hablado de acelerar tareas con inteligencia artificial. ¿Qué ventajas le ves en general al uso de la IA pensando en proteger la información, ¿no? En acelerar también procesos a nivel de compañía? La IA, al final, en la base es que tiene una capacidad de analítica de datos mucho mayor que la que veníamos conociendo hasta ahora. Claro. Y en nuestro trabajo analizamos muchísimos datos, gestionamos un montón de información. Entonces, la IA es crucial para que nos ayude a esa gestión. Desde el punto de vista de ciberseguridad, pues en la detección de alertas. Claro. Entonces, hay una cantidad de información que se puede gestionar de una manera más eficiente, evitar falsos positivos. Que la IA aprenda de ciertas tendencias de amenaza si se avance y te permita también a ti detectar con antelación, no ser reactivo. Claro. Detectar vulnerabilidades por cambios de patrones, detectar comportamientos anómalos y decir, oye, aquí está pasando esto. Incluso alguna remediación automatizada. Y en la respuesta de incidentes, que es un campo donde realmente se puede aplicar bastante, centrarte en automatizar ciertas respuestas y que los equipos vayan más descargados y se dediquen a tareas más que requieren mayor conocimiento, ¿no? O un análisis más profundo que la IA todavía no, hasta que aprenda, ¿no? Claro. Podríamos decir como que la IA al final nos va a permitir descansar un poco más nuestro cerebro, ¿no? O dedicarlo exclusivamente o más o menos a esas tareas que nos requieren también mayor carga intelectual, analítica, pero sin tener, digamos, que partir desde cero, ¿no? Teniendo que leer todo ese tipo de indicadores, informes, fuentes de información que nos llegan, etcétera, etcétera. Y que tenemos una memoria limitada también los humanos, que solo vivirás en tu día a día. Claro, también generamos informes. La IA también nos puede ayudar a generar informes. Efectivamente. Sí, hay muchísimos datos. Hay muchísimos datos que se gestionan y la IA ahí va a ser crucial porque nos va a ayudar muchísimo a detectar eso. Estoy súper de acuerdo. Vamos entonces a ir a otro de los temas que has comentado, ¿no? Porque ahora todo el mundo que está utilizando de repente inteligencia artificial, ¿no? Para su día a día, para su trabajo, etcétera, etcétera, de repente empezamos a volcar a información, ¿no? Y hay un montón de análisis ahora, de problemas también ante la gestión del dato, teniendo en cuenta qué pasa con los datos personales, privacidad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cómo la IA al final se os plantea en las empresas, ¿no? Para sobre todo cumplir, por ejemplo, con las regulaciones, como puede ser la Ley de Protección de Datos, la famosa GDPR. Cuéntanos un poquito más de todo esto, porque ese es un buen melón. Es un buen melón. Yo aquí diría, hay un previo, ¿no? Es que la gente sea consciente de esos datos que a veces damos sin pensar más allá, ¿no? Sí. Bueno, eso ya nos pasaba en las redes sociales, sí, ya nos en pasaba, internet. ¿no? Pues ahora más, porque justamente una de las cosas que puede utilizar un atacante es analizar tu información en redes sociales, la información que tú publicas y sacar un perfilado tuyo. Y entonces tener un ataque mucho más dirigido, ¿no? El phishing personalizado que muchas veces se dice. Entonces hay que tener cuidado, no significa que nos desconectemos del mundo digital, simplemente tener ciertas precauciones y eso hay que educarlo, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a cumplimiento de GDPR, pues la GDPR de por sí, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales, exige que se haga una evaluación de riesgos. Pues la IA nos puede ayudar a esa gestión de la evaluación de riesgos, identificarlos, incluso plantear soluciones o mitigaciones. Vale. O sea, intentar hacerlo más rápido por un lado y por otro lado plantear mejoras. Exacto. Y luego otra cosa que es súper útil, como decía antes, ¿no? El análisis que puede hacer de datos tan rápido. La Ley de Protección de Datos te obliga a identificar los datos personales. Entonces, la IA nos puede ayudar a identificar esos datos personales de un gran volumen de datos. Identificar un nombre, un correo electrónico, etcétera. Tener un inventario de esos datos. ¿Vale? Para que sepamos qué datos estamos gestionando. Por un ejemplo de inventario que me podrías decir que sea como de nombre, apellidos y direcciones, o podría tener más cosas ese inventario en algún ejemplo. Al final es lo que decía, cuando tú facilitas tus datos personales, tu teléfono, esto al final queda registrado en algún sitio y tú das el consentimiento al uso de esos datos personales.
las empresas deben tener un control de qué datos personales de cada una de las personas están gestionando y gestionarlos adecuadamente. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer ese descubrimiento, a hacer ese inventario. Vale. Y por otro lado, el proceso de consentimiento también nos puede ayudar la IA a gestionarlo mejor, asegurando pues, que es claro, conciso y cómo es cambiante en el tiempo, porque también el usuario tiene el derecho a modificar su consentimiento. Entonces, todo esto nos puede ayudar a esa gestión. O sea, que vamos a tener algún día políticas de privacidad más, más cortas. Igual con la IA. Cortas no, mejor gestionadas, evitar errores humanos. O sea, al final es todo esto. Pero es verdad que se tiene que seguir regulando. Se tiene que seguir regulando. Simplemente la IA nos va a ayudar a mejorarlo. Bueno, además ahora llega la ley también europea de inteligencia artificial, o sea que va a ser también un campo en constante movimiento. Sí, y hay cierta vinculación, efectivamente. Muy bien. Y en cuanto a la concienciación de los usuarios, hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de un montón de aspectos, ¿no? Las políticas de privacidad, consentimientos y demás, pero la gente vive en Internet, jóvenes, mayores, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos educar, ¿no? Y aquí vamos a hablar de varios casos, porque, por ejemplo, a mí hay uno que me preocupa mucho, y eso que me dedico, ¿no? Al mundo de la inteligencia artificial, pero ¿qué recomendaciones darías tú, por ejemplo, para todo lo que está sucediendo alrededor de las voces clonadas? ¿Qué recomendaciones podemos tener en cuenta de cara a estar, en cierto modo, protegidos, ¿no? Serían las recomendaciones típicas que ya veníamos dando, ¿eh? No hay nada muy novedoso y son los mismos tips de siempre. Las voces clonadas son muy útiles, hay un montón de casos de uso, pero también son usadas para hacer algún ataque. Claro. Hemos visto, ¿no? Suplantaciones de identidad. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Observa. Observa, porque además hay ciertos matices que la inteligencia artificial aún no los acaba de afinar bien. Entonces hay que poner atención, ¿no? O sea, si te llega un audio a WhatsApp y te resulta, no sé, de repente se queda como parada la voz o hace algo raro que alguna palabra que no te suene a la persona, ¿no? Exacto, pero más allá de eso es, como veníamos diciendo también con los phishings, tienes una sospecha de la legitimidad de la persona que te lo está enviando, busca un canal alternativo para contactar con esa persona y decirle, oye, me has mandado este audio, ¿me estás pidiendo esto? Claro, o sea, que no actuemos sin haber verificado antes. Sería, ¿no? el mensaje sería, piensa antes de actuar, ¿no? Y sobre todo observa. Totalmente. Y en el caso, porque es que, por ejemplo, yo con lo de las voces clonadas incluso he escuchado, ¿no? El que tengas, no sé, pues incluso con tu familia, tu círculo más cerrado o en el trabajo, no sé, algún tipo de palabra clave, incluso por dar ideas, ¿eh? Que puede ser que también a esa propia igual IA que te está generando esos mensajes. Pero la IA te puede investigar. Te puede investigar, eso es cierto. Entonces, al final no confíes tampoco sin tener miedo, ¿eh? Ojo, que no quiero ponerle el miedo a la gente en el cuerpo. Totalmente. Simplemente ser precavido. 100%. Muy bien, vamos a hablar entonces del phishing, ¿no? Porque las recomendaciones van a ser similares. Pero es verdad que, claro, estamos como muy expuestos, ¿no? A que nos llegue un email de repente y nos dicen, yo qué sé, que nos han hecho un regalo, que tenemos una tarjeta regalo, que, no sé, que alguien de nuestra empresa nos está pidiendo que cliquemos en algún enlace para incluir cierta información. ¿Qué recomendaciones ofreces ante todas estas campañas de phishing cada vez más personalizadas? Claro, pues las mismas que veníamos diciendo, es observa ciertos detalles, observa el lenguaje, si hay una urgencia en dar una respuesta. Vale, la urgencia. Claro, contacta con la persona que te lo está mandando por un canal oficial. Mencionas el phishing, pero esto es trasladable a los smishings, a los vishings, a cualquier tipo de ataque de ingeniería social, ¿no? Vale, define ingeniería social, porque seguro que hay mucha gente que no sabe qué es. Pues al final es difícil de definir, pero al final son ataques que van dirigidos a personas, ¿no? Buscando el obtener información personal o credenciales o información bancaria para luego utilizarla en un ataque. Entonces se llama ingeniería social, ¿no? Porque buscan esos canales, ingeniería y social, porque va la gente. Puede ser un grupo, porque también hay bots que lanzan phishings a gran volumen, ¿no? O puede ser muy dirigida, pues el conocido ataque al CEO y este tipo de ataques. ¿Vale? Eso es. En la ingeniería social, fíjate, hay una cosa que me llama mucho la atención de cómo a veces somos susceptibles, ¿no? Los humanos con todos estos mecanismos ahora de
la verificación en 2 pasos, ¿no? Que mucha gente no entiende por qué, Claro. Pero justamente surge un poco a raíz de eso, ¿no? Claro, Tú llegas, efectivamente. llamas, dices, soy Nerea Luis, me dedico a la inteligencia artificial y puede ser o no, ¿no? Entonces tienes que tener también esos mecanismos de doble validación. Eso, y después el no facilitar datos si no estás seguro ni es el canal que te parezca el oficial de hacerlo, ¿no? Efectivamente. Pero sí, lo de la ingeniería social, la verdad que es un mundo. Y ya por último, en general, ¿no? De cara al futuro, o sea, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, darías, ¿no? Pensando en gente que pueda estar ahora mismo planteándose estudiar estos campos relacionados con la IA y la ciberseguridad, o que directamente se sienta atraída, ¿no? por esta nueva tecnología de IA generativa? ¿Cómo, no sé, qué les dirías? ¿Qué crees, qué habilidades deben tener y formarse más allá de lo técnico, ¿no? Pues es muy curioso, porque sin la curiosidad, pues al final yo, independiente de la IA, o sea, esto lo digo en general, ser curioso en tecnología, ¿no? El decir, oye, yo quiero aprovechar las ventajas y bondades que me da la tecnología, conocer los riesgos que llevan asociados, porque los lleva, saber convivir con ellos y tener precauciones, ¿no? Para minimizar esos impactos. Y sí que les animaría a que es algo con lo que vivimos y con lo que estamos en constante transformación. Entonces, es un ámbito en el que uno no se va a aburrir. Siempre hay cosas nuevas. Si eres curioso y tienes pasión por tecnología, pues adelante. Adelante con la ciberseguridad, adelante con la IA, con la analítica de datos. También. Porque además todos estos ámbitos se complementan. Totalmente, totalmente. Bueno, y además perfiles también como el tuyo, ¿no? Que al final son más de gestión, más cross. Al final trabajáis con muchos perfiles diferentes también. Sí, es una gestión, pero es una gestión de tecnología también. Claro. O sea, tienes que entender lo que estás gestionando. Claro. Y transformando, porque al final esto nos ayuda a transformar nuestro trabajo del día a día. Y a generar impacto también. Efectivamente. Qué bien. Pues oye, muchísimas gracias, Marta. Tengo todavía una última pregunta que se la estamos haciendo a todos los entrevistados y tiene un poco que ver, ¿no? con la tecnología, no tanto con este planteamiento de futuro, ¿no? Y estas recomendaciones que hemos hecho, pero me gustaría preguntarte, a ver por dónde sales. Si fueras un software, ¿vale? Aquí pon tu imaginación a volar. ¿Vale? Si fueras un software, tuvieses que elegir uno, ¿cuál serías y por qué? Sería seguro. ¿Vale? Porque esto me tira, la tierra me tira, ¿no? O sea, sería seguro. Un software. Es una pregunta complicada. Sí, podría ser, no sé, un Google Chrome si pensamos en navegadores, pero también puedes decir algún tipo de área o tipo de software. No hace falta entrar ni en marcas ni nada, pero solo para ver qué símil harías. Pues como me gusta ser muy facilitadora, ¿vale? Sería uno de estos, sin decir ningún nombre, de inteligencia artificial que analiza muchísima información, te la resume y te ayuda a dar respuestas. Y te ayuda a dar respuestas, muy bien. Porque creo que entonces podría dar un servicio muy amplio en cualquier ámbito. Claro, a nivel de conocimiento, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro, podrías contestar prácticamente de cualquier cosa. Aprovecho el último guiño. Cuidado que se pueden manipular los algoritmos de la IA. Vale, cuéntanos un poco más de eso. Pues al final la IA es lo que decíamos, ¿no? Gestión de datos y hay unos algoritmos para el aprendizaje, ¿no? Y la evolución. Por ejemplo, en la detección de respuestas a incidentes o en la gestión de datos personales. Si hubiera una manipulación del algoritmo o el algoritmo no fuera el adecuado, ese aprendizaje no sería el que esperamos. Entonces el impacto o las consecuencias podrían ser claro, podría comportarse de otra manera, ¿no? Correcto. Entonces, y que no seamos ni siquiera conscientes. Claro, entonces, tanto cuando desarrollas este tipo de softwares que utilizan esto y unos algoritmos determinados, hay que tener un control de cómo son esos algoritmos y hay que monitorizar que no sean manipulados por un atacante. Efectivamente. Entonces, ahí el guiño de sería seguro, ¿ves? Me gusta, me gusta. Oye, pues nos quedamos con todas estas recomendaciones, que no han sido pocas. Muchísimas gracias, Marta, que ha sido una charla muy enriquecedora. Y nada, ya sabéis, tened cuidado con vuestros datos, las políticas de privacidad y todos los cambios que nos vienen con la IA. Muchísimas gracias.